We were young, the posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. Ocasión vamos a tratar sobre el grupo, vamos a tratar sobre problemas del aborto, ¿no? Los tres distintos enfoques que se presentan, ¿no? Según Margarita M. Valdés, y los integrantes del grupo son Bueno, Sachún Alessandro, Calderón Rojas, Ariana Antonella, Karen Sanz, Johan Moisés, Hernández Ataipoma, Aarón, Leandro Sandoval, Francisco, Lébano Fernández, Giancarlos, Loyo Guardia, César, Malpartida Veramendi, Ricardo Sebastián, Mamani Casaico, Nayali Marianela, Rojas Villegas, Belinda, Villa Montalbán, Ana Paula y finalmente Yapuchura, Uruchi, Saraí Yajaira. Siguiente. Bueno, el problema del aborto es uno de los tantos problemas, ¿no? Que tiene muy debatido, ¿no? En la actualidad por varios países, ¿no? Esto es producido por los distintos puntos de vista o enfoques, ¿no? Que tienen, ¿no? Varios autores o críticos o filósofos, ¿no? Por las distintas posturas que se presentan, ¿no? Y más principales en defensa a la vida, ¿no? La vida de recién nacido, ¿no? La vida en general, ¿no? De la persona. Siguiente. Bueno, para comenzar este tema sobre la problemática del aborto, comenzaremos definiendo, ¿no? Lo que significa la palabra aborto o de dónde proviene, ¿no? La palabra aborto proviene del latín abortus, ¿no? Formado por el prefijo privativo ab y el verbo oriri, ¿no? Que significa surgir o nacer. Etimológicamente, aborto significaría no surgido, no nacido. Entonces, al aborto lo entenderemos como el acto de interrumpir el embarazo, ¿no? De la mujer, la cual traería por consiguiente la muerte del feto, el embrión. Siguiente. Entonces, el aborto lo entendemos como algo que sucede de manera espontánea, ¿no? O inducida. O sea, que puede acontecer de una manera no intencional o ser provocado mediante un acto intencional y deliberado. En esta parte última sobre, no, anterior, en esta última parte sobre el aborto, ¿no? Ocasionado por un acto deliberado, es la que trae más problemas, ¿no? Morales, ¿no? La que se produce mucho más problemas morales. Siguiente, siguiente. Entonces, bajo esta problemática del aborto se presentan tres enfoques importantes, ¿no? El primero es sobre el concepto de la persona, ¿no? Y el problema moral del aborto, ¿no? Este enfoque plantea un dilema ético relacionado con el aborto y la noción del significado de la persona, ¿no? Se argumenta que si consideramos si consideramos moralmente reprobable quitar la vida, ¿no? Quitarle la vida a una vida inocente, ¿no? Una persona inocente, entonces el aborto, lo cual es, ¿no? Eliminar más que todo, sería eliminar la vida del feto, entonces moralmente esto resultaría reprobable, ¿no? Sin embargo, el debate se centra más en definir, ¿no? Sobre el significado de lo que es una persona, ¿no? Algunos filósofos argumentan que la noción de persona es algo relativo, es algo subjetivo, por lo cual llegar a una conclusión se hace mucho más difícil, ¿no? Siguiente. Y el siguiente enfoque es sobre el aborto y el principio de la santidad humana, ¿no? Hasta aquí ya se presentan unas conclusiones, ¿no? Podemos ya llegar como una conclusión, ¿no? De que la vida humana se entiende como cualquier organismo biológicamente humano, ¿no? Desde el óvulo fecundado hasta la persona adulta ya hecha y derecha, ¿no? Aquí también se presenta en este enfoque la novedad del enfoque de Working, ¿no? Que comparte, ¿no? Que todas las personas que discuten sobre la moralidad, incluso los conservadores, tienen o comparten la idea de que la vida humana es intrínsecamente valiosa. Y esto quiere decir que la vida humana, o sea, no está dado por lo que por lo que cada uno tiene, ¿no? O por lo que es, o por lo que va a lograr, sino por el hecho de
ser una vida humana, ¿no? Una vez que se pierde esta noción, te he explicado, entonces es, es fácil, ¿no? Cometer cualquier abuso, incluso cometer, ¿no? Como el acto de quitarle la vida, incluso quitar la vida, quitar la vida más inocente, ¿no? Como el hecho del aborto, ¿no? Que es eliminar la vida de un ser humano en proceso de gestación. Siguiente. Entonces, las cosas que valoramos intrínsecamente tienen un valor, tienen en común el ser producto de algún proceso creativo, ¿no? Natural o humano. La vida humana tiene un valor intrínseco, no solo es la vida, ¿no? Personal humana, sino también es la vida biológica humana. Sin embargo, el aspecto personal de una vida humana tiene un valor, mm, sin embargo, el aspecto personal de una vida humana tiene un valor moralmente intrínseco, igual carecen los organismos con propiedades meramente biológicas. Ahora le pase a mi siguiente compañero que va a explicar lo que falta. Que sí- que sigue. Bueno, los aspectos interesantes. El concepto de persona y el problema moral del aborto. Algo que me parece interesante es cómo la autora rechaza dos nociones de persona o ser humano, que es en este caso son la biológica y la potencial. Es interesante cómo la autora argumenta que la noción biológica no tiene en cuenta las diferencias entre las personas y las demás entidades vivas, ni las propiedades morales que nos importan a la hora de tratar a alguien como persona. A su vez, la noción potencial no tiene en cuenta que las propiedades potenciales no son propiedades reales, es decir, un óvulo fecundado debe ser considerado como lo que es y no como lo que pudiera llegar a ser, pues carece de propiedades reales que nos conllevan a verlo como persona. Estoy de acuerdo con la autora al aceptar la noción metafísica como la más adecuada para determinar el estatus moral del feto. Sin embargo, ella reconoce que esta noción presenta ciertas dificultades cuando se busca aplicarlo al caso del aborto. Eh, por un lado, implica que los fetos inmaduros no son personas, lo cual en cierto modo parece contradecir la intuición moral de que el aborto no es un acto banal. Por otro lado, implica que los fetos maduros son personas, lo cual nos hace ver el aborto como si fuera homicidio. Para resolver estas contradicciones, la autora recurre a la noción moral de personas que coinciden con la metafísica, pero recalca algo muy importante, el hecho de que las personas son entidades sagradas o inviolables. Siguiente. El aborto ni malo ni bueno. Dice, el aborto debería de ser legal y seguro a fin de proteger la vida y la salud de las mujeres. Sin embargo, este debe ser totalmente regulado y limitado para de esa manera respetar el valor de la vida humana. Si no depende de mucho de las circunstancias y de razones que puedan motivarla. A su vez nos hace pensar que el aborto puede llegar a ser normalmente aceptable, por un lado siempre y cuando se realice por causas graves o justificadas, como la salud de la mujer, riesgo de malformaciones, y por otro lado el aborto puede ser moralmente reprobable si se realiza por causas frívolas e injustificadas, tales como preferencia por el sexo de un hijo, evitar responsabilidades. Siguiente. El aborto y el principio de la santidad de la vida humana. La autora menciona en varias ocasiones acerca de la santidad de la vida humana. Obtiene distintas intervenciones de los principales dependiendo del desarrollo cultural, religioso, político, etcétera, de la persona. Se pone en debate la cuestión de la moralidad y el valor de la vida humana, tanto de la persona adulta como de un feto en relación al aborto, vista en diferentes escenarios. Siguiente. El aborto y conflicto de derechos. En esta sección rescato el ejemplo que plantea la autora sobre el violinista. Nos hace ver de otro ángulo el derecho que tiene la mujer con su cuerpo y el derecho del feto, de la vida. Dos posturas polémicas debido a la intersección de distintos aspectos que generan fuertes opiniones y debates en la sociedad.
Si bien sería injusto disponer el cuerpo de la mujer sobre su derecho para el alojamiento de una vida, también hay que tener en cuenta que la mujer tiene una responsabilidad moral de conservar la vida del feto, si se considera que no haya sido un caso de violación o ignorancia. Siguiente. Le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora, en los aspectos de desacuerdo, vamos a tener dos opiniones. En primer lugar está la opinión de Peter Strawson. ¿Qué nos dice? Peter Strawson en su libro Individuals, dentro nos habla de una perspectiva metafísica. Que, a ver, algo que nos dice Peter Strawson es que si, si algo tiene solo propiedades materiales, por ejemplo, digamos una piedra o un helecho, no veremos ese algo como una persona. No podremos comportarnos con ese objeto co- como nos comportamos con una persona. No tendremos con él el tipo de consideraciones que normalmente tenemos frente a las personas. Conforme a esa teoría de las personas, responder a la pregunta de si el feto es una persona presupone contestar a la cuestión de que si se le puede atribuir con verdad algún predicado psicológico. La respuesta, desde luego, va a variar según consideremos al feto en distintas etapas, ¿no? Se sabe que el feto, en lo general, ¿no? Que es de 1 a 9 meses, ¿no? Eh, de desarrollo, ¿no? Las etapas. Desde un óvulo fecundado se podría decir que no es una persona, como tampoco lo es un feto de 2 meses de gestación. Pero un feto de 6 meses que es capaz de sentir frío, hambre, dolor, incomodidad, es una persona que en sentido metafísico del término que a Stranson le interesa destacar. O sea, en Stranson nos trata de decir que el feto, de acuerdo al tiempo de gestación, va a poder sentir o no, ¿no? Nos dice que si ya ha pasado varios meses, ese feto ya va a poder comenzar a sentir, ¿no? Ahí nos habla cosas físicas. Pero si el feto, ejemplo, recién ha fecundado, pues podemos decir que no siente, pues, ¿no? A eso se trata de referir Peter Strauss. Eso es por un lado. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a, vamos a ver el pensamiento de Jarvis Thompson. ¿Qué nos dice Jarvis? En un párrafo nos menciona esta filosofía, la cual la compara con una donación de riñones. A ver, según el famoso artículo de Judith Jarvis, sostiene que aun si se le concede que el feto es una persona con derecho a vivir, de allí no se sigue que dicho derecho le dé derecho a disponer del cuerpo de la madre. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que el feto está en el cuerpo, ¿no? Pero no tiene el derecho de estar dentro. O sea, independientemente que esté o no, el feto puede estar, pero no se le otorga el derecho, ¿no? Que esté ocupando dicho cuerpo. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Es acaso una obligación moral prestar el cuerpo a fin de la que otra persona salve su vida? Es la pregunta que se hace Jarvis Thompson. Comúnmente se suele pensar que tener derecho a la vida quiere decir tener derecho a recibir al menos lo mínimo para continuar viviendo. Sin embargo, eso que una persona necesita para seguir viviendo, señora Thompson, puede ser algo a lo que no tiene derecho. Ilustra con su tesis con un célebre ejemplo. Aquí es donde viene el ejemplo de violinista. Al despertar tú despiertas una mañana y descubres que un violinista famoso que padece una enfermedad renal ha sido conectado a tus riñones y se te informa que un grupo de amantes de la música ha ordenado que el desarrollo, ha ordenado que se conecte contigo, ¿no? O sea, al violinista va a estar conectado contigo. Y ahí es donde se hace la pregunta, ¿no? O sea, el violinista, o sea, no ha sido como que con tu voluntad, ¿no? Pero ha sido conectado hacia ti. Y, y depende, ¿no? De la vida. O sea, si tú quieres, tú le puedes seguir dando, ¿no? Vida al violinista, ya que tú, o sea, de ti depende que esa persona viva.
si tú puedes, ejemplo, desconectarla, ¿no? Y ya no pasa nada, o sea, tú no estás cumpliendo ninguna violación a la ley, se podríamos decir, porque el violinista no depende de tu cuerpo, o sea, él está allí porque, bueno, de una forma, ¿no? Por un acuerdo, bueno, lo han puesto a ti, pero si tú lo quieres desconectar, normal, no hay problema. O sea, depende todo tuyo, ¿no? Si tú quieres hacerlo, es un acto de solidaridad, se podría decir. Esa es con la opinión de Jerry Thompson. Ahora, vamos a las conclusiones. El autor, con todo lo recopilado, va a concluir que no habría razones, ¿no?, para prohibirlo. Sin embargo, este sería de acuerdo a un tiempo de vida que tendría y apenas pesar que el feto no tendría decisión propia de vivir o no. O sea, el feto no tiene, por así decirlo, una conciencia, ¿no? Si tú, hablamos, ¿no? O sea, quitamos todo el panorama, si el feto no sabe si va a vivir o no. Tú depende de ti, ya que si es que le vas a dar la vida o no, ¿no? O quieres abortar, podríamos decir en ese entonces. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.